Ecuador es un país que tiene muchos puertos. El puerto más importante por donde prácticamente se distribuye la mayor cantidad de mercaderías al mundo y en particular a Estados Unidos y a Europa es el puerto de Manta. Además tiene una base naval. Ahora, tengamos presente que Ecuador no es un país que cultiva la hoja de coca. Ecuador, por su cercanía a Colombia y a Perú y a Bolivia, obviamente, pero la hoja de coca entra y ahora ya se macera, o sea, se prepara en Ecuador. Y Ecuador se ha vuelto en el distribuidor del mundo de la cocaína. Ahora, Colombia y Perú tienen un tratamiento especial en la cultivación de la hoja de coca. Tienen una cantidad anual para poder cultivarla porque se presume que su cultura ancestral pide que las personas nativas del lugar la chachen o la mastiquen. Pero hemos podido ver, junto con Jeff, que ahora nos acompaña, que en Bolivia las cuotas no se respetan y es más, hay una deliberación en hacer unos cultivos más exagerados. En el Perú tampoco se está respetando la cuota establecida, se están cultivando más hectáreas de las debidas, sobre todo hay un lugar que se está desarrollando masivamente, que es la frontera entre Colombia y Perú, una zona que se llama Leticia. Pero aquí estamos viendo que sobre todo la hoja de coca que llega a Ecuador es de procedencia colombiana. Ahora, este tema no es un tema de poco, porque si los norteamericanos estaban en Manta con la base naval que había, Correa dice que no los va a volver más a hospedar y que el convenio hecho en el año 98 por el presidente Mahuad, ¿no?, a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, el presidente Correa decide no renovar el convenio que permite precisamente hacer este control. Y se verifica que de las 68 toneladas incautadas en el año 2008 o 2009, al año siguiente solamente se logran incautar 18 toneladas y cada vez menos. O sea que esta decisión de Correa predispuso una consideración a fin de que el puerto de Manta fuera liberado. Y liberado también por quienes, ahora vamos a ver, pero antes de llegar a la liberación y al uso del puerto de Manta, tenemos que tomar en consideración que el alcalde de Manta trató de poner orden y fue asesinado. Ahora, eso ya son 2 años. Sin embargo, antes de irse Correa, también hace otro cambio. Y en el cambio que él hace, en su decisión presidencial del 23 de mayo del 2017, decide indultar a 3.000 presos vinculados al narcotráfico. Era gente joven, era gente que había sido sorprendida vendiendo, comercializando. Estos jóvenes fueron prácticamente indultados, pero se les decía que el Ministerio de Salud y la Secretaría Técnica de Drogas prepararían un proceso de transición porque luego fueron disueltos, ¿no? Como lo que sucede siempre en América Latina, uno arma, el otro desarma, y resulta de que este ministerio estableció que iban a seguir a estas personas que habían sido indultadas, cosa que no sucedió. Luego prosigue el tema y Fernando Villavicencio, un candidato a la presidencia, hace un claro
advertencia, y es más, asegura a la población que no iba a volver a ver más este desorden que había en las ciudades de Ecuador, como que los grupos terroristas, que no son un solo grupo, como vamos a ver luego, son tantos, y ya no hay una sola cabeza, hay muchas cabezas, creaban zozobra en la ciudad, cometían todo tipo de delitos y arbitrariedades. Fernando Villavicencio, a una semana de las elecciones, es asesinado, saliendo de un comicio precisamente cuando explicaba cómo iba a ser su presidencia en la lucha contra el narcotráfico. Lo asesinan 6 sicarios que luego son, uno de ellos es identificado y muere en el mismo ataque a Villavicencio, y los otros son luego ejecutados por los mandantes. Luego viene una crisis muy grave en Ecuador porque al presidente Guillermo Lasso lo acusan de no haber dado debidamente protección al candidato presidencial, y además se complica por haber tolerado un profundo desfalco en una empresa estatal. A este punto, el presidente Lasso, a 1 año y medio antes de concluir su periodo, disuelve el Parlamento y así evita su destitución y luego se retira. Luego de eso viene la elección de Daniel Noboa y con la coalición Acción Democrática. Este joven logra ganarse la confianza porque nosotros tenemos que saber que Correa, quien ha sido sentenciado por haber cometido delitos penales en Ecuador, precisamente con la casa Odebrecht, la casa que Lula da Silva llevaba por toda América Latina proponiendo trabajos, y por eso es que Lula da Silva recibió una sentencia condenatoria que para que pueda ser elegido fue cancelada. Entonces, Correa está refugiado en Bélgica, en Bruselas, y no puede regresar a Ecuador porque le espera la prisión y le espera lo que él no quiere. Entonces, Correa, todo momento que ve cuando Ecuador está en crisis, siempre se aparece. Y en este caso vamos a hablar de Daniel Noboa, que es un joven que obviamente por su edad no es que podemos pensar que va a tener la experiencia de un hombre de 60 años, no la tiene, pero ha tenido la buena idea de solicitar ayuda a los Estados Unidos. Parece que van a llegar los refuerzos, y aquí quisiera yo que escuchemos al presidente Rafael Correa cómo se expresa de Noboa a una entrevista que le hace la periodista chilena de CNN. Equipo. No tiene equipo. Él tiene grandes limitaciones. He sido profesor toda mi vida y sé que no se le puede exigir lo que no puede dar a un alumno, ¿no? Tiene grandes limitaciones. El gran cuestionamiento que se lo discutirá después de superar esta crisis es por qué se mete a un cargo para el cual no está preparado. Eso soy responsable, eso soy deshonesto. Pero ya está ahí, está dirigiendo al país, dale todo el apoyo, pero requiere equipo. No tiene equipo de trabajo. Esto no es tarea de un hombre, un gobierno, todo un pueblo, pero dirigido por un equipo de gobierno. Y los ministros son de pésima calidad y se debe estar trabajando en diferentes frentes y no tiene la gente para hacerlo. Entonces vemos la rabia que tiene Correa, y la rabia que tiene Correa se está desbordando porque a una reciente entrevista que hizo para Colombia y le preguntan ¿por qué usted se aparece cada vez que hay problemas en Ecuador? Él se ha molestado tanto porque en realidad él está preparando. Es más, hay algo atrás de todo lo que pasa en Ecuador y va a poder seguramente suceder como sucedió en Chile, como sucedió en Perú. Entonces, América Latina está preparándose y precisamente el presidente Noboa sacó un decreto el 9 de enero, el día precisamente de los hechos, al día siguiente de los hechos, donde establece que hay grupos terroristas, ya no los llama más ni narcotraficantes. ¿Por qué?
porque crean terror y precisamente el crimen organizado en Ecuador evidencia una transformación del conflicto armado dentro de los límites territoriales. Los estudios de seguridad respecto a los conflictos modernos se caracterizan por actores no estatales beligerantes en los siguientes términos: nuevas guerras que son propias de los estados de tercer nivel y se han distanciado de las concepciones teóricas mostradas por Clausewitz. O sea, esto, hasta aquí estamos hablando de Sudamérica, de los intereses que hay. Sabemos que Venezuela está implicada en todo este problema, sabemos que Rusia está de por medio, sabemos que Cuba está de por medio. El Perú ha sufrido mucho y sigue sufriendo y estamos tratando de que no hayan más problemas, pero lamentablemente tenemos a la vicepresidenta, que es como tener a Castillo, solamente que está un poco controlada. El tema se desborda y es aquí donde vamos a terminar ya esta intervención, explicando que en Bruselas el periódico Le Soir nos presenta diferentes noticias muy graves, donde están encontrando cocaína en los vehículos, 100.000 euros de cocaína en un vehículo. En el 2003, al menos 43 toneladas de cocaína fueron detectadas en Bélgica que llegaban de los puertos de Sudamérica. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? El problema no es la cocaína, el problema es la venta de la cocaína y la ganancia de la cocaína, porque el lavado de activos es enorme. Entonces, en Anversa hay escáneres para poder controlar el contenido de las embarcaciones, pero van a sorteo. De 100 barcos que llegan, con los miles de barcos que llegan a diario, pues pasarán el escáner a 2, 3 embarcaciones. Entonces vemos que Bruselas prácticamente está inundada de cocaína. Y luego ahí en Bruselas se separa la cocaína que va a Alemania, que va a Italia, que va a Suecia y a otros lugares más, como relata el periódico Le Soir. Y nosotros hicimos un servicio precisamente recogiendo todas estas dramáticas informaciones. ¿Por qué? Porque en Bruselas no se limitan solamente a comercializar, sino se están enfrentando contra la policía. Y nosotros podemos ver acá abajo que cuando la policía llega a un lugar donde estaban haciendo la separación de la droga, comienzan a tirarle desde las ventanas para que la policía no entrara colchones, muebles, de todo, impidiendo el ingreso de la policía al edificio donde estaba sucediendo este hecho. O sea que con esto quiero decirles que, como habíamos titulado en ese momento, la cocaína tiene a disposición el mundo.